Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Antonio, Eduardo. Buenas tardes a los asistentes que están en este en vivo. Y por supuesto, buenos días, buenas tardes o buenas noches a quienes están viendo esto pregrabado. Gracias por su interés y gracias por acompañarnos nuevamente en nuestra sesión del mundo del trading, donde hoy tenemos un análisis de contexto actual a través de un viaje por el mundo 8. Como siempre, comenzamos con la advertencia de riesgo y descargo de responsabilidad. Nuestros productos se negocian con margen y conllevan un alto nivel de riesgo y es posible perder todo el capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todo el mundo y asegurarse de que comprenden los riesgos que conllevan. Descargo de responsabilidad. La información contenida en este seminario web no debe considerarse un consejo de inversión ni una recomendación de inversión, sino únicamente material educativo. Este material es solo la opinión personal del autor o autores y no se han tenido en cuenta los objetivos de inversión ni la tolerancia al riesgo del cliente. IronFX no se responsabiliza de ninguna pérdida derivada de la información aquí contenida. La redistribución del material está estrictamente prohibida. IronFX Latinoamérica. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos para hoy? Hoy tenemos un viaje Entonces, por el mundo. espérate un momentico, Gustavo. Recordemos lo siguiente. Aquí a la derecha, en el link de OneNote que ustedes reciben, encuentran las grabaciones y todo lo que hemos hecho fecha a fecha. La última es la de octubre 17. Y si le dan clic aquí arriba, abren YouTube, o si le dan clic aquí, arranca desde el mismo OneNote. Ok, Entonces, al fin, ¿qué pasó? Finalmente, ¿están todos, Antonio, o todavía nos faltan no, algunos? todavía, perdón, pero es que esta gripa me tiene medio acabado. Mira, falta agosto 4, agosto 2, Ok, falta julio 7, julio 5, junio 30, y de resto todo está. entonces faltan 5 webinars, perfecto. Entonces Sí, vamos a arreglarlos nosotros esta semana si no logramos el acceso veremos cómo haremos para que queden de una vez en YouTube y todo el mundo tenga el acceso. Buenísimo, perfecto. Entonces tenemos 5 que hacen falta y por ahora pues las cosas están andando, que se están actualizando los últimos. sí. Entonces, muchas gracias, Antonio. Si quieres, procedamos para ver qué tenemos hoy. Hoy ya pasamos para el día de hoy. Mira, aquí está, octubre 24. Bueno, entonces ya dijimos que teníamos para hoy un viaje por el mundo 8, contexto actual. Vamos a seguir, pues, básicamente lo que está pasando en el mundo. Y aquí tenemos un objetivo que está medio largo. El que puso esto se enloqueció. Entonces dice, ¿cómo saber si el yen puede o no volver a 150 yenes por dólar? O a 105, o a 145. Hoy está como en 148.50, ¿no, Eddie? 148.30. Ahora me imagino que podemos ver una gráfica. Sí, está en este momento justo en la zona de 148.81, exactamente. Ok, entonces aquí la pregunta que plantea este personaje es cómo saber si va hacia 150 o 145, cómo saber si el euro dólar seguirá hacia par o hacia 0.95, estando en este momento a 0.9840, a ojo de buen cubero, 60. El euro está ahorita negociándose exactamente a 0.9886. Bueno, entonces ya no tengo tan bueno. ¿Debo comprar Brent a 93.50 o venderlo? WTI a 84.75. Ya veremos a cómo están. Y el reciente rally del S&P 500, que lo llevó ligeramente por encima de 3.800, es una falsa subida en un mercado bajista, ¿ver? Y se estabilizará la libra esterlina por encima de 1,13 con el nombramiento del nuevo primer ministro, el señor Sunak, y el real seguirá depreciándose en el marco de las elecciones del domingo, irá por encima de 5.35 y el peso mexicano seguirá por debajo de 20. Respuesta inicial. Es imposible saberlo sin entender el contexto de la economía global, solo los técnicos no son suficientes. Y el gas natural seguirá subiendo después del rally de hoy de 4,96%, que lo llevó a 5,25, es aún una compra, así que veamos. Muy buenas noches.
José, efectivamente, después de tanto tiempo, esperamos que se vuelva más frecuente próximamente. Qué bueno que estás por acá. Sigamos pues entonces. ¿Qué tenemos más abajo? Mensaje del día, Antonio. ¿Qué es ese mensaje? A ver, dice, ¿qué dice ahí en inglés o en español? ¿Quién me ayuda a traducir? No importa cuánto usted caiga, usted debe volverse a parar. Más importante, usted debe disfrutar la jornada de alguna manera. El viaje, ¿no? El viaje, sí. ¿Mm? Usted debe disfrutar el viaje. ¿Y qué es lo que dice ese link, Antonio? ¿Podemos oprimir el link abajo a ver a dónde nos lleva? A ver, espérate un segundito, porque aquí me lleva a otro sitio que me toca llevarme. Espérate, porque a lo mejor la embarré. Espérate, porque tengo que mirar. Mientras que, dónde me mientras que abren el link, se parece un poco al mensaje, al mensaje del día del webinar pasado, en el que es imposible aprender sin equivocarse, ¿no? Tal y cual. Es imposible recorrer el camino sin... Ponle pausa si quieres, Antonio, y lo ponemos desde el inicio. Ya vamos. No sé si le puedes poner sonido. Sí. Sí, y pantalla completa. Pantalla completa, ¿quiere? Ahí Sí. está. Para que veamos quién es. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Dale para ver en el LinkedIn quién es. Ok. Dice Joan Bourgeois Art Company. Ok. Y esto es un link que publica Lorena Costa, que es quien dice no matter how you fall, you must bounce back. More importantly, you should enjoy the journey. Muy bien. Yo creo que el video lo dice todo, ¿no? No, yo creo que hay una cosa, Gustavo. También tengo mucho que anotar ahí. Sí, lo primero es que uno siempre se debe caer para el lado seguro. Si el tipo se cae para el otro lado, no hay que le pase. De acuerdo. ¿Sí? Es lo primero que yo diría. Yo agrego, complemento el comentario de Antonio, porque una vez que uno ha llegado ahí, arriba, a la cima donde están esas escaleras, pues claro, puede caer. Entonces, en algunas situaciones en mi vida estuve en el suelo y hice el comentario, y ahora me toca empezar de ceros. Pero es totalmente falso, porque yo ya conozco el recorrido para llegar ahí, para llegar a esa cima. Entonces, no es empezar de ceros porque yo ya sé cómo llegar ahí de cierta forma y lo que tengo que encontrar es de nuevo la forma para llegar donde quiero estar. A pesar de haber caído, uno no arranca de ceros, uno arranca con toda la experiencia
Y el señor al principio Jean Boget sube las escaleras por el lado, sube a la cima por el lado de las escaleras, pero luego ya sabiendo a dónde quiere llegar, pues encuentra el impulso para llegar por el lado lateral de las escaleras, por otro camino, pero a la misma cima. Eso me parece como una metáfora interesante. Muy interesante. Y yo tengo un comentario también que es bien importante y es que en esto el trading, uno cae permanentemente. Cae permanentemente. Y a veces uno está acumulando utilidades y las cosas no salen como uno espera y comienza a perder utilidades y eventualmente comienza a perder capital. Pero uno puede volver, hay que reconstruir la estrategia, entender, mirar cuáles son los errores, mirar cuál es el camino nuevamente, por dónde fueron los peldaños que se recorrió y encontrar otros caminos para reconstruir nuevamente la rentabilidad. De forma tal que pues... Y fíjate, Gustavo, que hay una cosa muy interesante. Él al final empieza a caer acá, pero cuando rebota, sabe dar pasos por la pared de las escaleras que es del otro lado de esta parte negra que estoy señalando, y es capaz de caminar hacia arriba utilizando el impulso que trae. Vuelve y cae, y en cada caída sube más y vuelve a quedar. Fíjese que al final vuelve a quedar en la parte de arriba. Vamos a ponerlo aquí, está arriba. Pero muchas veces él estaba aquí abajo y no alcanzamos a verlo porque estábamos del otro lado de la escalera, pero él como que va arañando la escalera con los pies y va subiendo. Y eso es lo que tal vez nos decía Eduardo de la experiencia. ¿Sí? Así es. Porque él Encuentra sabía otro para camino. dónde, sí, él encontró otro camino para llegar donde quería estar. Así es. El que no se ha machucado los dedos no tiene cómo llegar a ser el mejor carpintero, ¿no? De alguna forma. Entonces, yo creo que así es en el trading. Uno debe ver las pérdidas. Bueno, primero que todo, saber explicar por qué ganó, por qué perdió, que lo mencionábamos en un webinar pasado. Es fundamental, porque si sé por qué gané o por qué perdí, pues estoy adquiriendo experiencia para poder mejorar mi modelo, mi sistema de negociación propio y recorrer el camino hacia la cima. Muy bien, entonces ese fue el mensaje de hoy, hoy está profunda la vaina. Entonces, sí que yo me estoy poniendo como muy trascendental con estos mensajes del día. Entonces, yo no sé, vamos a ver con qué seguimos después, porque ya ha habido muchos mensajes y muchos, creo que yo muchos aprendizajes, ¿no? Gus, Entonces, lo hemos mencionado antes, un gran porcentaje de esto es la psicología del trading, ¿no? O sea, muchos autores dicen que puede ser el 80%. Entonces, este ejercicio de entender qué es lo que uno está haciendo con diferentes metáforas y con la vida, yo creo que es lo que nos va a alinear para poder entender qué es lo que uno está haciendo en el trading y cómo afrontarlo, ¿no? De cierta manera. así es, y qué bueno que lo mencionan, porque la realidad es que obviamente los mensajes lo que encierran son mensajes para la vida, mensajes para el balance emocional, mensajes para el equilibrio personal y profesional, mensajes para el equilibrio inclusive de la sanidad, de la salud, de la salud no solamente mental, sino física. Entonces, pues bueno, pues quieren hacer trading, entonces pues comiencen a reconstruir esos mensajes y hacer reflexiones sobre su vida y traten de que las cosas vayan lo mejor posible y eso se va a traducir sin ninguna duda en los resultados. Bueno, muy bien, vámonos No, ya pero espérate un segundito, Gustavo, que aquí hay una cosa que me parece clave y por eso le tomé una foto al explorador de Internet y la pegué aquí en OneNote y pongo un signo de interrogación al lado del personaje cuando está arriba. Porque yo creo que en la vida lo más difícil no es encontrar las respuestas, sino encontrar las preguntas. Y plantearse la pregunta correcta es muy difícil. Y la experiencia lo que nos da es aprender a mirar, a observar y aprender a entender qué es lo que está pasando para plantearse la pregunta, que una vez planteada la pregunta, encontremos respuestas, sí, pero mucha gente empieza a buscar respuestas a preguntas que no ha planteado y eso es el peor error que puede haber.
Bueno, wow, qué cierre, Antonio. Deberíamos dejar el webinar ahí. Muchas gracias, Antonio. La importancia de las preguntas, ciertamente. Bueno, vamos para abajo. Bueno, no, vamos Muchas para gracias. arriba, ¿o no? O vamos para arriba, mejor dicho. Bueno, Bueno, contexto actual. Tenemos unos cuadros con una serie de preguntas que se formulan en el Wall Street Journal. Están traducidas, si quieres miremos la traducción directamente, Antonio. está abajo. Sí, está abajo. Tenemos 3 cuadros de este tipo. Sí. Vamos a leer y vamos a ver la gráfica del lado. Entonces, Mira lo interesante. Pregunta. Lee la pregunta. así es, pregunta. Entonces dice, los economistas, si quieres sube un momentico, por favor, perdóname a la parte en inglés, que aquí falta un pedacito para ser bien cuidadoso con el detalle. Dice, 3 preguntas que hace el Wall Street Journal, reporter de economía, Harriet Torres. Entonces ya estamos hablando de que Harriet Torres es quien hace estas preguntas. Y se hace la pregunta y se formula la pregunta y responde. Dice, los economistas creen cada vez que Estados Unidos se dirige a una recesión. ¿Cuáles son las probabilidades y qué tan sombrío es el panorama? Ojo que esto es del viernes. Dice Harriet, la última encuesta de Wall Street Journal entre economistas sitúa la probabilidad de una recesión en los próximos 12 meses en el 63%, por encima del 49% de la encuesta de julio, y la primera vez que la encuesta sitúa la probabilidad por encima del 50% desde julio de 2020. Según las previsiones medias de los economistas, esperan que el PIB se contraiga ligeramente en el primer semestre del año y que se pierdan unos 36,000 puestos de trabajo al mes en el segundo y tercer trimestre. Esa es mala noticia. La buena noticia es que esperan que la economía crezca en el conjunto del año 2023 y sus previsiones sugieren que una recesión debería ser relativamente suave y corta. Esta traducción fue realizada con la versión gratuita del traductor de DeepL. Si quieres, miremos la gráfica del lado, Antonio. Sí, espérate un segundito. 63%, Eddie, de probabilidad de recesión. Y fíjese el pronóstico, que ahí pues muestra claramente el crecimiento que se espera para el tercer trimestre, ya para el cuarto trimestre bajo y para el primer trimestre del año 2023, Antonio, si quieres señalar ahí el negativo, no, el primer negativo es el primer trimestre del 2023, que se espera pues bajando, digamos, decreciendo ligeramente. Después tenemos el segundo trimestre decreciendo menos, y a partir del tercer trimestre pues esperan, pero pues obviamente al tener los 2 trimestres consecutivos negativos, pues es una recesión pues que viene siendo cantada y cantada y cantada y cantada. ¿Algún comentario, Eddie, o pasamos a la siguiente? Sí, muy interesante que en la frase de este personaje, este reportero, él está ya mencionando los recortes de empleos, porque lo que tiene la economía a la Reserva Federal holgada de combatir la inflación por encima de todo, es el pleno empleo que vive Estados Unidos actualmente. Si Estados Unidos continúa con el pleno empleo, pues va a tener consumo. El consumo es el 70% de la economía de Estados Unidos, y pues eso va a mantener la política monetaria contraccionista que hemos vivido hasta ahora, pues con muchísima más fuerza. Pero aquí ya están proyectando que se van a perder 36,000 puestos de trabajo al mes en el segundo y tercer trimestre. Entonces me parece importante que en las proyecciones ya se está viendo pues que esta situación de altas tasas de interés, que es difícil para las empresas, difícil para las acciones como tal, y difícil para el consumo de la economía, pues empiecen ya a traducirse o a proyectarse en pérdidas de empleo. Y pues ese va a ser el punto de inflexión que tenga el ciclo que estamos viendo actualmente, que pues claramente la economía no todo es para siempre. Entonces, eso es lo que nos va a determinar, esa pérdida de empleo nos va a determinar que la Reserva Federal calme un poco su política monetaria contraccionista y se vuelque de nuevo a proteger un poco la economía y estos puestos de trabajo que sugiere el autor. Mire qué interesante con lo último que usted dice, está muy ligado con la siguiente pregunta que se formula este personaje. Pero espérate un segundito, Gustavo, porque aquí yo, como no soy economista, y la última semana
tuvimos en Colombia la visita de Mariana Mazzucato y me he leído el libro del valor de las cosas y estuve el viernes en toda la mañana en su presentación con la Sobancaria aquí en Colombia. Y definitivamente cuando uno habla de recesión y toda esa cosa, dejo ahí una pregunta en el aire. ¿Qué es el PIB? ¿Cómo se calcula el PIB? Porque todo se basa en que el PIB cae. Pero lo que plantea Mariana en el libro, que me ha parecido muy interesante, es la forma como se calcula el PIB. Entonces los dejo ahí porque me parece curioso eso. Y ya que escribí la palabra psicología allá arriba, entendí que la economía tiene muchísimo de psicología y la gente, para devolvernos al señor este que se botaba subiendo por las escaleras, la gente yo creo que se deja votar o se hace votar por la escalera porque se mete en la cabeza ideas que no son. Entonces me parece que ahí estoy aprendiendo algo de economía, eso sí les muy importante y además está ligado con el tema del IPC. Ahí, tú sabes que parte del fenómeno del índice de precios al consumidor, que es del cual vamos a hablar ahorita, es entre otras cosas, Antonio, la inflación psicológica. Y la inflación psicológica es la más peligrosa que hay, que es básicamente la inflación. Tú te crees que hay inflación y te crees que va a seguir habiendo inflación. Entonces, como eso sucede, en definitiva, la inflación se hace parte de la vida de cada uno. Entonces, la inflación difícilmente se va. Sobre eso hay mucho que decir. ¿Qué dice Eddie? Las expectativas adaptativas. Yo sigo, Antonio, en que es difícil medir elementos como la confianza en una economía para incluirla dentro del PIB. Pero si yo no tengo confianza, no voy a invertir, no voy a comprar ese apartamento con el dinero que tenía ahorrado y pues asimismo el crecimiento económico se va a ver frenado o detenido. Lo trato de hacer con los bienes y servicios, que es con lo que tengo medible a la mano, que puedo sacar una estadística para llegar a un número, pero ese número siempre se va a quedar corto de elementos como los que yo creo que quiere mencionar Antonio. De acuerdo, tal y cual. Hablando de casas, después para que le den una mirada a lo que está pasando con la finca raíz en el mundo. En Estados Unidos está bajando de precio ya en forma muy importante, entre otras cosas porque la tasa para hipotecas está ligeramente por encima del 7%, habiendo estado en 3.2% aproximadamente solamente hace 7-8 meses. De forma tal que, adicional al tema de la incertidumbre, cómo hace que uno pare y no compre, básicamente, y por supuesto genera una presión de caída de precios en algún momento. Está el problema de las tasas de interés. Pero sigamos adelante porque tenemos aquí otra pregunta bien interesante de este personaje. Dice en español abajo: la Reserva Federal suele recortar los tipos de interés cuando la economía se ralentiza. En cambio, los está subiendo al ritmo más rápido desde la década de 1980. Eso es por la inflación, ¿no? Esta es una pregunta, obviamente, para el común de los ciudadanos, del común de los cristianos. Dice, sí, se podría decir que ahora mismo la Reserva Federal está entre la espada y la pared en lo que respecta a los tipos de interés. Si el Banco Central sube demasiado los tipos, corre el riesgo de enfriar tanto la demanda que llegue a la economía a una recesión y deje a la gente sin trabajo, que ahí están diciendo lo del pronóstico de la pérdida de empleo. Pero si los banqueros centrales no suben los tipos lo suficiente, los tipos de interés corren el riesgo de que la inflación se dispare, lo que podría ser peor a largo plazo para los consumidores y las empresas. Eso es bien fregado porque pues ha sido la dicotomía de la cual pues se está hablando ya hace prácticamente un año, poco, tal vez un poco, sí, un año aproximadamente, cuando la Fed decía que la inflación era transitoria y bueno, y en Europa ni hablar. Y pues el rezago que tienen es enorme y ahora pues están corriendo detrás de la inflación tratando de que subiendo las tasas a una gran velocidad, generando un impacto pues obviamente que probablemente sí va a generar esta recesión. Europa ya está en recesión sin ninguna duda. Salieron las cifras de crecimiento de China, que por ahí usted las tiene en una gráfica, con el 3, tal vez el 3.9%. Salió la cifra de año a año y tal vez la del trimestre es 3%, ahora corroboramos porque estoy aquí a memoria simplemente.
y esa cifra pues sí es muy baja frente a los crecimientos pasados de China. Entonces China digamos que no está en recesión, está creciendo, pero tiene una situación extraordinariamente compleja. ¿Y cómo le pega todo esto al trading al final? Pues ahora vamos a ver cómo se están comportando los metales, cómo se están comportando, porque obviamente en la medida en la cual la economía china no crezca y Estados Unidos entre en recesión, hay menos demanda, hay menos construcción. Al haber menos construcción, eventualmente hay también menos inversión en infraestructura, eso le pega al precio de los metales. Le pega también al precio de, bueno, obviamente le pega al precio de los metales, cobre, aluminio, etcétera. Le pega adicionalmente el hecho de que la economía no crezca, le pega al precio de la energía. Obviamente hay una situación coyuntural durante el invierno, pues que ya se está metiendo tanto en Estados Unidos como en Europa, en donde la demanda por energía sube, pero para los efectos hay un impacto también. Y pues ese pegarle al precio tiene implicaciones muy importantes. Dentro de esas, pues que hay preguntas ahí formuladas arriba sobre y el precio del petróleo. Yo estoy dispuesto a comprar a 85, tal vez 70 el WTI, o a 93.5 estoy dispuesto a comprar o a vender el Brent. El Brent está metido en un rango entre 90 y 95 hace ya varios días, diría yo, no sé si tal vez un par de semanas, ahora miramos la gráfica. Pero pues ahí hay una oportunidad interesante y se están creando, entre otras cosas, bandas técnicas, ¿no, Eddie? Uno mira la gráfica y ahí tiene clarito un rango en donde pues hay un punto de compra y un punto de venta. Obviamente se puede salir en cualquier momento, pero ojo con los fundamentales, porque en una posición de esas, usted, trader, en donde eventualmente lo coja en una declaratoria de la OPEP, de una reunión de la OPEP, un miércoles o jueves, que es cuando normalmente lo hacen sobre cambios en la producción, en la oferta, como pasó hace 2 semanas, que la OPEP subió la producción a partir de octubre y la oferta en 2 millones de barriles diarios. Pues obviamente tiene una... Perdón, bajó la producción en 2 millones de barriles diarios, excúseme ahí la confusión. Tiene en la búsqueda obviamente de evitar que los precios sigan bajando, pues tiene unas consecuencias importantes y usted puede tener un impacto y se puede salir del rango. En todo caso, para seguir, si quieres pasemos abajo, después ustedes pueden mirar la No, gráfica de la derecha. una pregunta, Gustavo, ahí. Cuando la Reserva Federal sube las tasas, la tasa del interés, ¿eso fue lo que fortaleció el dólar o no? Bueno, hay varias razones. Una es que no solamente es cuando la Reserva Federal la sube, es por las expectativas de que la suba más. Entonces, en la medida en la cual la Reserva Federal está subiendo las tasas de interés y eventualmente las sube más que otros países o a mayor velocidad, en el caso, por ejemplo, del Banco Central Europeo, que presentó un rezago frente a la Reserva Federal, que la Reserva Federal comenzó a subir la tasa en febrero, después de haber reconocido que finalmente la inflación no era transitoria, después del error catastrófico que cometió diciendo que lo era durante todo el segundo y el segundo semestre del año pasado. Y Europa recién, tal vez la primera subida de Edith fue en mayo, creo yo recordar, la primera subida de Europa, ahora la miramos, pero lo que es cierto es que pues se quedaron abajo en el incremento de tasa. Entonces, obviamente, eso hace que cuando la tasa de interés está más alta en los Estados Unidos y en el caso de Europa, para hacer el comparativo con Europa directamente, se queda abajo, el diferencial de tasa de interés se hace mayor. Entonces, para ti como inversionista puede resultar más atractivo llevar tus capitales hacia Estados Unidos para ser invertidos a una mayor tasa, Antonio. Y eso, digamos que tiene otras consecuencias, otras razones, porque no solamente la Reserva Federal sube la tasa o el Banco Central Europeo sube la tasa, sino las curvas que tanto hemos visto acá de notas del Tesoro y la curva alemana, de la deuda alemana, incrementan su rendimiento por expectativas de inflación, obviamente, y en la parte larga de la curva, y en ese escenario lo que tenemos es una situación donde en algún punto comienza a ser atractivo llevar los capitales hacia las notas del Tesoro.
Digamos que la nota del Tesoro de 10 años, sabemos, Eddie, precio hoy o tasa de interés 4.20 tal vez. Están, sí, ahí sí funciona el ojo de buen cubero. Está el 4.24 en este momento. 4.24 10 años, pero por el otro lado, el bono alemán de 10 años lo debemos tener en 2, ¿qué será? ¿40? Sí, un poco más abajo. Mucho más abajo. Ajá. ¿Lo tiene a la mano ahí? No, pero ya lo sacamos. ¿Me pifié mucho? No creo. No, yo no creo. El de 4 años No, 10 sería. años. El de 10 años sería. Está. 2.28.32 ahorita. 2.28 estuvo en 2.40, no sé si esta mañana o ayer, pero entonces rebotó un poco. Sí. Pero lo que es cierto es que con el bono 10 años a 2.40 y la nota del Tesoro 10 años a 4.20, pues obviamente se hace más atractivo eventualmente llevar capitales, Antonio, a ser invertidos al 4.20 o 24, 27 que al 2.40. Son riesgos diferentes, pero desde el punto de vista de riesgo tienen similitudes porque son considerados de muy bajo riesgo, por supuesto. Entre otras cosas, el bono alemán cotizaba a tasas negativas, no hace mucho, de forma tal que, digamos que parte de la respuesta sí está en el hecho de que la Reserva Federal esté subiendo las tasas de interés y que adicionalmente se esperen mayores subidas de la tasa de interés desde la tasa de hoy, que la podría llevar de 3.25, ya se habla de 4,5-5%, eventualmente la tasa tan pronto como en 3 meses, de forma tal que sí tiene una incidencia muy importante, Antonio. La otra rápidamente tiene que ver con la búsqueda de refugio que se ha venido dando en una forma muy fuerte, y ahí hay que pararle bolas al tema del dólar, y es un muy buen planteamiento el que haces, porque parte de la respuesta de si yo compraría o no a 0,98% el euro o lo vendería, está ahí, está en ese diferencial de tasas de interés, y entre otras todas esta semana está el Banco Central Europeo con noticias. Yo agregaría un pequeño párrafo para no extendernos mucho en este punto para la pregunta de Antonio, y es que se podría entender como que en este momento, en el momento cero, en este instante, están todas las tasas de interés en equilibrio. Por tanto, los flujos de capitales donde están ya cómodos en ese equilibrio en general. Esos flujos de capitales de inversionistas en general. Al Estados Unidos tener esta inflación y verse forzado a subir los tipos de interés, lo que hace es romper ese equilibrio, y a unas tasas de interés más altas, más atractivas, Estados Unidos empieza a ver una entrada de capitales, y esa entrada de capitales fortalece el dólar frente a otras monedas. Pero hay un segundo punto muy importante en esto, y es Estados Unidos antes como un país exportador, importador de petróleo, y ahora como un país exportador de petróleo. Hace 10, 15 años teníamos a Estados Unidos en un tono totalmente distinto como un importador de petróleo. Ahora el exportar petróleo hace que reintegre muchas más divisas a su economía, y así también se fortalezca su moneda. Es como un país latinoamericano exportador de petróleo, con los niveles de las tasas de cambio y con los precios altos de los productos energéticos, pues también está trayendo muchos más dólares a su economía, y su moneda se ve fortalecida frente al dólar, pues en el momento inicial cuando estábamos en medio de todo esto. Ahora pues todo ha cambiado un poco, pero en el caso de Estados Unidos son las dos cosas: la subida de tasas de interés que atraen capitales y unas mayores exportaciones que lo ponen en una condición de fortalecimiento de la moneda frente al resto de monedas. Muy bien, muchas gracias, Eddie. Ahí quiero hacer un paréntesis. Le estaba dando clase el otro día a mi hijo que tiene 21 años y está estudiando el segundo año de administración. Y le estaba dando clase, entre otras cosas, basado en algunos de estos webinars que le he pedido que los vea.
y hay algunos conceptos que le pedí que revisara tan simple como en Google y que trajera como tarea definiendo. Lamentablemente aquí uno no puede poner tarea, pero por lo menos puede sugerirla. Entonces yo le sugeriría que tomen a los no economistas en definiciones tan simples como la que aparecen en Google para no meterse muchísimo en libros de macroeconomía si no quieren. Busquen la definición de balanza comercial, busquen la definición de cuenta corriente, busquen cómo está compuesta la cuenta corriente, busquen qué es el índice de McDonald's, de la hamburguesa McDonald's de The Economist, busquen qué es la paridad del poder adquisitivo y busquen qué es la teoría de Fisher. Apréndanse eso y van a entender cómo los flujos de capitales van de un lado al otro y por qué. Y por qué en el largo plazo los flujos de capitales que se generan debido a intercambio de comercio, con los impactos en importación y exportación y en consecuencia balanza comercial, tienden a equilibrar los tipos de cambio para que de alguna manera haya equilibrio entre los precios de un país y otro. Mire, me metí como en una vaina muy técnica, pero denle una mirada que vale la pena. Sí, no, este redoblante de suspenso me tiene a mí nervioso de qué va a pasar entonces con esa recesión. Así es, pero vamos a la tercera, entonces. Dice, el PIB se contrajo tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre de 2022. No estamos ya en recesión, esto ya lo hemos hablado, pero dice Harry, una recesión técnica consiste en 2 trimestres consecutivos de descenso de la producción económica, y eso es lo que hemos visto en el primer semestre del año, debido en gran parte a los osciladores de los inventarios por las interrupciones de la cadena de suministro relacionadas con la pandemia. Muy bien, eso ahí voy a parar un segundo. Eso lo hemos hablado, los inventarios fueron muy grandes en el último trimestre del año pasado. Hubo una gran compra por parte de las empresas de inventarios en beneficio de adelantarse a que hubiera efectivamente inventario o stock para poder tener ventas, y eso terminó llevando a que el crecimiento del último trimestre del año pasado, que ahora me lo recuerda ahí, porfa, fuera muy alto, y al hacer el comparativo contra una base tan alta el primer trimestre de este año, por un efecto literalmente de cálculo, de cómo se calcula, Antonio, el PIB, terminó dando que hubiera decrecimiento en el primer trimestre de este año, y eso unido a un decrecimiento ya más real, no por un factor, digamos, contable del segundo trimestre, terminó en el tema del debate si va a recesión o no. Por ahí hay un artículo que está publicado dentro de las publicaciones nuestras, escritas por nosotros, que están ahí en el OneNote, que habla sobre eso, sobre el problema de por qué en realidad la pregunta es si hay recesión o no, y no hay recesión. Un poco, digamos, tratando de explicar más técnicamente lo que este hombre trata de explicar acá. Explica acá el árbitro oficial de una región en Estados Unidos, el Comité de Datos del Ciclo Económico de la Oficina Nacional de Investigación Económica, tiene en cuenta una gama más amplia de factores para determinar una recesión, como el empleo, los ingresos reales y la producción industrial. No toma una decisión hasta mucho después del hecho, en gran medida por una cuestión histórica. Muchos economistas dudan de que estuviéramos en recesión en el primer y segundo trimestres, me incluyo, porque los consumidores y las empresas siguieron gastando y el mercado laboral siguió añadiendo puestos de trabajo. Es más, se espera que la economía haya crecido con fuerza en el tercer trimestre. Miremos ahí el indicador de producción, por favor, Antonio, a la derecha. Y ahora nos vamos a las gráficas donde usted, entre otras cosas, tiene ahí unos índices bien interesantes, Eddie. Pero mire el indicador de producción industrial. Ya hice las dos tareas que me dejó en los últimos 10 minutos. Una, estábamos hablando del resultado del PIB en China. La gente esperaba que fuera 3.3, fue 3.9 y viene de 0.4. Entonces ahí se ve un poco el anorador de China, que hoy en día es tan importante dentro del crecimiento global. Y el otro, el GDP de Estados Unidos fue negativo en menos 1.60 para marzo del 2022 y para junio del 2022 menos 0.60. Esos son los 2 trimestres consecutivos que sale el PIB de Estados Unidos por debajo de 0, lo cual técnicamente es recesión, pero pues tal cual como lo anota el autor, son muchos más elementos, ¿no? Los que mencionábamos al principio del pleno empleo, pues entra a tenerse en consideración ahí.
y obviamente el crecimiento de la producción industrial que ha seguido disparado, a pesar de que teóricamente pues hubo estos 2 trimestres, o no teóricamente, hubo estos 2 trimestres de crecimiento negativo o de crecimiento en los Estados Unidos. Muy bien, entonces esta era la introducción, nos tomó 43 minutos o 40, entonces ahora sí comencemos. Bajamos entonces. Vámonos a la izquierda, por favor. Bueno, aquí tenemos algunos indicadores. El Fondo Monetario Internacional publicó la semana pasada las proyecciones de crecimiento. No vamos a pasar por todas, pero hay 2, 3 o 4 que quisiera señalar y luego pasar a la gráfica de la derecha. La primera, tenemos la primera columna, pues obviamente tenemos los países, después dice el 2021, y miren el crecimiento en el 2021 del mundo, de 6%, se espera que el 2022 cierre en 3.2 y el 2023 en 2.7. Por supuesto, ahí está el impacto de la recesión económica que se espera en Europa y en Estados Unidos. Después Estados Unidos 5.7, creciendo en 2022 1.6 y en 2023 el 1%. Y la área euro 5.2 con un 3.1 esperado en este año, en 2022, y tampoco como 0.5% en 2023. Cuando uno mira los mercados emergentes y desarrollados de Asia, China, que está ahí abajo en la siguiente, digamos, zona azul oscura, Antonio, tienes 8.1% de crecimiento en el 2021, un 3.2% en el 2022 y un 4.4% en el 2023. Vale la pena decir que nosotros aquí estamos hablando en estos webinars de que va a crecer menos de 3.5% por allá desde junio, China, cuando el mercado esperaba todavía un crecimiento teóricamente de 4%, de forma tal que no estábamos tan pifiados. Entonces los ojos de buen cubero siguen funcionando, Eddie, y aquí me da pena que hagamos propaganda, pero es la realidad. Ahí están las grabaciones. Y fíjense Brasil, cómo baja su crecimiento en 2023, obviamente que le pega el crecimiento en la región de 1%. Eddie, usted iba a decir algo y creo que no. No, cuando terminemos de ver esto está bien porque es algo muy general. Bien. Y pues para los efectos, obviamente, bueno, ya que aquí hay público de México y bastante, miren el crecimiento de México esperado para el 2022 y 1.2% para el 2023. Entonces, digamos que el mundo la tiene para arriba a partir del 2023. Esa es, digamos, la conclusión. A mano derecha, no sé qué iba a decir Eddie o si lo hice con la gráfica siguiente. Sí, quería contextualizar un poco el ejercicio que estamos haciendo acá, porque esos 40 minutos lo valiosos que son, ¿no? Los 47 ya que llevamos en esta introducción de qué es lo que está pasando en el mundo, y me parece relevante anotar que dónde está el dólar, el euro ahorita frente al resto de monedas, porque nosotros tenemos una plataforma de negociación, tenemos el dedo en el mouse dispuestos a operar. Y mucha gente dice, no, los mercados están terribles. Bueno, sí, están volátiles, están difíciles, hay muchos factores de incertidumbre, pero pues ahí están las oportunidades también, ¿no? Y lo importante de conocer esto es, bueno, si lo que ha llevado al yen a estar en los niveles más depreciados frente al dólar en la historia, igual que al euro, igual que a la libra, pues esto que viene del 2021 a 2022, pues lo que estamos viendo en las proyecciones de los economistas que mandan todas sus proyecciones basadas en unos supuestos muy sustentables, pues nos está diciendo que vamos a seguir igual. Entonces, no valdría la pena, digamos, si yo estoy en la plataforma de IronFX, tomar una decisión contraria en contra del río. Siempre debemos es remar a favor del río porque es mucho más fácil acertar y lograr utilidades. Súbase en las tendencias, si ya las identificó, es lo que usted está diciendo. Claro, si ya identificó una tendencia que viene desde el 2021 al 2022 y que todo el mundo nos está diciendo que
continúan al 2023, pues, ¿para qué remar en contra del río, no? Tenemos que saber que esto podría continuar un poco más, que la inflación no ha cedido en el mundo, que los bancos centrales van a seguir subiendo las tasas de interés. Entonces, este contexto y esto que estamos analizando acá de hasta cuándo la recesión en Estados Unidos, si se va a empeorar o no, si va a haber caída en los niveles de empleo, las proyecciones del PIB en toda la región, pues eso lo que nos está mostrando es que todavía falta un poco para esperar que el ciclo termine y para remar hacia el otro lado. El río sigue con la misma corriente con la que venimos desde el 2021 y eso pues nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. No importa que yo sea un trader estructural y que tome posiciones para liberarlas una semana, 2 semanas, 3 meses, 2 meses más adelante, pero yo debo saber cuál es la corriente del río, así yo entre en el mercado intraday, debo saber cuál es la corriente del río en todo momento y pues para eso nos sirve todo este ejercicio que estamos haciendo en el webinar de hoy. De acuerdo. Vamos completamente de acuerdo. ¿Vamos a la derecha, Eddie, o dejamos esa gráfica para que la gente la mire con calma después? No, pues podemos verla rápidamente. Ok. Sí. ¿Tenemos otra arriba o esta es la primera? La primera, ¿cierto? Esta es la primera, sí. Ok, aquí es un comparativo, pues, para que veamos un poco el riesgo sistémico de los mercados, ¿no? Y hablo de las economías en general. Si cae el crecimiento en Estados Unidos, mencionábamos una metáfora, si Estados Unidos le da gripa a Latinoamérica, le da neumonía. Es decir, que el jalonador que son estas economías grandes del mundo como China, como Estados Unidos, como Europa, pues son muy importantes para todas las economías en general. No hay una economía que esté aislada, como en la isla de Robinson Crusoe, distinta al resto del mundo. Estamos viviendo un mundo globalizado desde hace mucho tiempo y en la gráfica se ve claramente que la crisis del 2008 hipotecaria en Estados Unidos afectó todas las economías con decrecimiento en el Producto Interno Bruto de todos estos países. Aquí tenemos Estados Unidos, Colombia, la zona euro, Brasil, China, United Kingdom, y eso es lo que nos está pasando ahorita. Fíjense lo que pasó después de la pandemia, el tema estadísticos que se ve en el 2021, pero lo que se ve es un retroceso de la mayoría de las economías, en donde estamos parados actualmente a junio, básicamente, junio, agosto en algún caso. Entonces, dependemos de ese riesgo sistémico. Muchas veces los factores locales lo que dan es la magnitud del impacto externo, pero la dirección la dan los mercados líderes en el mundo, los mercados de las economías del G7, las economías líderes del mundo, son los que yo creo que en últimas dan la dirección. Y ya si hay factores de riesgo político, factores de incertidumbre locales en cada uno de los países, pues se va a ver acentuada mucho más esa volatilidad. Va a haber una devaluación de las monedas, una depreciación de las monedas adicional. Me suena conocido. Y eso que no he dicho ningún nombre propio. Hoy el peso colombiano tocó 5.000, ¿no, Eddie? Sí, estuvimos le voy a decir exactamente. El dato más alto de la historia. Fue 4.999, si no estoy mal. Pero ya le voy No a decir. alcanzó yo pensé que había tocado el 5.000 por ahí en algún segundo del mercado. Estuvimos a un pesito. Acá lo tengo. Sí, efectivamente fue 4.999 el high del día. Muy bien. Cerró en 4.990, es decir, a 10 pesos de esa figura de 5.000. Muy bien, ese país va por muy buen camino. Bueno, Sí, después hablaremos de eso. Pero... o sea, estaba hace poco con un comerciante de la calle y decía, ay, no, eso ya es mejor que dolaricen esa economía y de Colombia y que empecemos a negociar en dólares. Vea cómo está bien Ecuador. Pues no. Para eso, digamos, también vuelvo a invitar a ver ese índice de McDonald's, el de la paridad del poder adquisitivo. ¿Con cuántos dólares se compra una hamburguesa acá o en cualquier otro lugar del mundo? La misma hamburguesa, ¿sí? Eso da un comparativo de
qué tan más pobres o más ricos estamos con esta depreciación de nuestra moneda y lo grave que es eso. Pero pues es un tema que nos puede durar acá una semana más de webinars, ¿no? Sí, pasemos entonces, pero bueno, ahí está clarísimo el ejemplo del desastre que hay, entre otras cosas, por la subida de tasas de interés tan fuerte en Estados Unidos, como lo señalaba Antonio. Entonces, vamos a la izquierda, Antonio, si quieres, por favor, y veamos, ya vimos cómo estamos en PIB, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional de la semana pasada. Aquí ya estamos en la sección de IPC, de CPI, del índice de precios al consumidor. Bueno, sin muchas sorpresas, ¿no, Eddie? Porque pues hemos venido hablando de esto. Pues digamos que Colombia ahí con su 11,44% va, en Colombia son muy competitivos, ¿no? Entonces va, digamos que bastante bien a la delantera en inflación frente al resto de los países que usted tiene ahí. Espero que todo el público identifique de buena forma las ironías de Gustavo. Pero, Pero pero Estados Unidos no se queda atrás, de todos modos, y Europa pues con 9,90%, Estados Unidos con 8,20%, esa inflación salió hace 2 semanas, ¿no? Hace el jueves de la semana antepasada, tal vez miércoles de la semana antepasada, ese 8,20%, que teóricamente fue una noticia medio buena, porque pues se esperaba en 8,10, salió en 8,20, creo recordar, pero la mala noticia, tal vez era 8,10 que se esperaba y salió en 8,20, la mala noticia es que la inflación core o la básica, ¿no? Que se esperaba en 6%, que es sin comida y energía, que le elimina teóricamente pues la volatilidad de esto, se esperaba en 6 y salió en 6,6%, a pesar de la bajada que ha tenido el precio de gasolina. Entonces, digamos que eso lo que hizo fue reconfirmar la necesidad de que la Reserva Federal suba las tasas de interés muy seguramente, muy rápidamente, 2 veces 0,75% para llevar la tasa pues a 4,75 ahí sería muy sí, de velozmente. acuerdo. Ahí me gustaría, no sé si puedo compartir pantalla un segundo para ver ese Sí, tema dale. de la inflación en Estados Unidos, que me parece que es crucial en este momento y es justo lo que vos acaba de mencionar. El tema de los componentes, ahí lo están viendo, ¿cierto? Sí, Este fue el último dato publicado de la inflación en Estados Unidos y fíjense el componente, la barra azul, es el componente de servicios, lo que aportó el sector de servicios a la inflación. Y fíjense que fue pues el más alto, ¿sí? Fue 0,45 de ese indicador. Y fíjense que los últimos meses, a partir de marzo, bueno, solamente marzo, pero a partir de junio, julio, bueno, agosto, julio, agosto y septiembre, energía, la inflación de la energía ha jalonado pero hacia abajo. ¿Sí? Esa corrección que ha tenido el petróleo muy significativa de estar por encima alrededor de 120 a estar de nuevo, bueno, el petróleo WTI en este caso, a estar de nuevo en niveles de 86, 75, pues ha jalonado esa inflación un poco hacia abajo, están cediendo un poco los precios de energía, pero ahora lo que sí vemos es esa demanda agregada. Ese sector de la inflación de servicios nos habla mucho de que sí están comprando un poco más, entonces la capacidad utilizada de la economía está llegando a la capacidad instalada, ¿sí? Entonces ahí es un factor de jalonador al alza de los precios. De Es acuerdo. decir, que la máquina de la economía está casi a 1000 y la demanda continúa y ya no se puede producir más bienes y más servicios, entonces lo que empieza, bueno, en este caso más servicios, entonces lo que empiezan es a subir los precios. Eso es lo que se ve ahí. Y el Hablábamos, componente de alimentos también jalonó al alza, pero pues un poco menos de lo que fue en la primera parte del año. de acuerdo, hablábamos hace no más que 2 meses, tal vez 2 meses largo, con el petróleo, con el Brent a 107. Me acuerdo mucho que inclusive lo publicamos por ahí en las cábalas de la semana, que también están ahí en el material que tenemos en el OneNote. Antonio, en la biblioteca, ¿cómo es que se llama la biblioteca? Siempre se me olvida. pues en OneNote, espérate, te digo exactamente qué nombre le pusimos. En el mundo del trading tenemos una sección de OneNote
que se llama Lecturas Complementarias. Lecturas complementarias, ahí están todas las publicaciones. Y en las cábalas hablábamos allá 107 de que probablemente era muy difícil que rompiera el 108 digamos que sin hacer la recomendación, porque no la podíamos hacer, decíamos que a esos niveles el petróleo parecía que podía tender más bien a la baja, ¿no? Y pues ese a la baja es que estamos a 93 hoy en día. Exacto. Entonces, la ahí inflación hay no que sube. identificar, y lo hablábamos simplemente por la probabilidad tan alta de que la recesión, que en ese momento estaba más o menos, hoy estamos hablando del 63, en ese momento estábamos hablando del 35% tal vez de probabilidad de recesión, o 38%, recuerdo, esa misma encuesta del Wall Street Journal. Entonces, fíjense lo importante de poner atención a esto de los fundamentales, porque se pueden tomar posiciones estructurales muy interesantes. Obviamente, ojo siempre con su apalancamiento, ojo con la disciplina, ojo con los stop loss, ojo con que tenga suficiente flotante para aguantar las volatilidades, bueno, etcétera, etcétera, de tantas cosas que hemos dicho. Y ojo porque los ciclos cambian también rápidamente, ¿no? Entonces hay que hacerle seguimiento a estas variables, casi que la publicación de cada una de ellas. Y lo que hablábamos en otros webinars anteriores es no esperar tanto el indicador, sino los indicadores que logran predecir este indicador, que son los indicadores líderes. Okay. ¿Sí? Con el seguimiento de los indicadores líderes, sé cómo van a salir los indicadores rezagados más importantes o coincidentes más importantes de la economía. De los cuales hemos hablado hasta el cansancio, que más adelante los tenemos, por cierto. De acuerdo. Yo sigo pensando que lo que va a hacer retroceder, digamos, estos niveles de inflación que tenemos ahorita, va a ser como una atracción al vacío de la misma recesión. O sea, cuando ya la recesión empieza a tener lugar en el empleo, a tener lugar en la inversión, el consumo, pues eso mismo va a hacer que los precios vuelvan a corregir rápidamente. Pero eso, pues, como vimos en la gráfica anterior, todavía no lo vemos. Todavía no lo vemos. Como vemos en la economía de Estados Unidos, pues la inflación de servicios todavía o creciendo bastante alta como un componente en general de esa inflación. Eduardo, ¿qué título le pongo a esta gráfica que ya la copié aquí debajo? Esos son los componentes de la inflación, los componentes de la inflación en Estados Unidos. De la inflación en Estados Unidos. Gracias, Antonio. Buenísimo que lo has incluido ahí. Tenemos que ir ahorita arriba a la derecha de la gráfica, pero déjeme hacer una propaganda hablando usted de qué es lo que va a hacer bajar la inflación. Les cuento que así como veníamos con las publicaciones de las cábalas de la semana, ahora vamos a tener unas publicaciones que se llaman las cábalas y tertulias. Y las cábalas, pues las vamos a seguir publicando, pues un poco hablando de los pronósticos que hacemos de diversos indicadores, como el euro y eventualmente los índices accionarios y metales, etc. Pero tertulias, vamos a tener tertulias con diversos personajes. Y les cuento que me encontré con un personaje para entrevistar que es sensacional. Es femenino, entonces es una mujer, Eduardo. Buenísimo. ¿Sabe cómo se llama? No. La inflación. Ah, sí. Entonces estamos entrevistando la inflación y nos está dando tips de qué es lo que pasó, por qué está acá y si se queda o no se queda, para que no se pierdan la publicación de la entrevista con la inflación. Buenísimo. Vamos a la derecha, por favor. Bueno, entonces vamos para la derecha. Y aquí tenemos una pregunta que es si la inflación de oferta, Eddie. Entonces, pues la inflación de oferta, ¿qué es esa vaina? Bueno, pues no, hemos pues estado muy trabados con la cadena de suministros. sí, pues es un gráfico que construimos para poder, digamos, analizar la inflación desde distintos puntos. Entonces, la parte, la línea blanca es un índice de la presión de la cadena de suministros que saca la Reserva Federal de Nueva York. Y eso es lo que nos muestra, es que, digamos, el tema de la cadena de suministro está empezando a pesar menos sobre la inflación últimamente. Por eso se ve, digamos, el descenso, lo que llevamos del 2022. Es decir, que toda la disrupción de la cadena de suministros a nivel global que veíamos desde la pandemia está empezando a ceder bastante rápido.
El otro... Pero déjeme decirle una cosa, Ujú. que no alcancé a meterla aquí, hombre, lamentablemente, o no me acordé que es mejor. Déjeme decirle una cosa. Hay un índice que publicaron recientemente, que es un índice que toma básicamente como los sonares de los barcos de carga en el puerto de Los Ángeles. Ujú. Y con base en eso miden el volumen de cantidad de barcos que hay y que está íntimamente relacionada con el comercio que sale o entra al principal puerto de los Estados Unidos. Y le voy a dar un Buenísimo. dato malísimo. El índice es interesantísimo, el dato es malísimo. El dato indica que la cantidad de barcos de carga en operación en el puerto de Los Ángeles solamente tiene antecedente un nivel tan bajo, devolviéndose a la recesión de los años 30. Ujú. Entonces, el problema es complejísimo porque si bien la cadena de suministros parece estar mejor, el intercambio comercial está ralentizado, obviamente, entre otras cosas por la situación que hay entre China y los Estados Unidos. Entonces, hay que pararle bolas porque ese indicador en algún momento eventualmente puede dejar de bajar. Impresionante porque pues obviamente la tecnología del comercio global que tenemos en los años 30 pues no debería ser comparable No, con lo que tenemos no, hoy en día, no ¿no? debería, pero obviamente ese indicador no existía en ese momento, pero sí existía el número de barcos de carga diarios que estaban en el puerto de Los Ángeles. De forma tal que de alguna manera hacen ese comparativo y dicen que habría que irse hasta ese momento. Entonces, eso obviamente está generando que los precios de la carga suban, pues porque la actividad de las navieras ha disminuido en una forma extraordinariamente alta. Y eso tiene una consecuencia en inflación de oferta. Claro. Bueno, acá en el mismo gráfico tenemos la naranja y la amarilla, que son la inflación en Estados Unidos y en la Unión Europea. Pero los dos últimos son muy importantes. Uno son los precios de productos agrícolas y alimentos, que es la línea verde, que es la que vemos que ha cedido un poco, no lo suficiente, pero por lo menos estamos de vuelta ya casi en niveles del 2021, porque 2022, pues con todo el estallido de la guerra, pues se fueron los precios de los alimentos al cielo. Ya creo que lo vamos a ver ahorita, la incidencia tan importante que es Ucrania y Rusia para fertilizantes, semillas, semillas de girasol, aceite de palma, es decir, una cantidad de productos alimenticios y insumos agrícolas. Pero la línea ese ha seguido un poco, digamos, en los últimos meses, pero el índice el rojo, la línea roja, que es un índice de petróleo, gas y carbón, continúa en máximos. Y es por todo este nerviosismo que existe, que Rusia de un momento a otro le cierre la llave de gas a Europa y se crea una inflación, un techo en los precios del gas muy alto. Igual, pues el consumo del resto de productos energéticos, pues van a tener que ir a suplir de cierta forma esa escasez y pues esto nos va a llevar a una mayor inflación de energéticos. Entonces, Eddie, esto es todo. ya ve que déjeme decirle que ya se cerró. Sí, Ya se cerró, ya no está pasando gas de Rusia a Europa, pero hoy pasó una cosa muy importante, muy importante. El precio del gas en Europa, que es diferente al precio del gas en Estados Unidos, cayó en 13%. ¿Ok? Y está pasando algo muy interesante ahí. ¿Usted se acuerda cuando el WTI en el 2020 estuvo en precios negativos? sí,
porque Por el tema de los básicamente, contratos. por el tema de los contratos, porque básicamente no se lograba en abril de 2020, la gente que tenía el petróleo, el petróleo, el WTI no tenía dónde almacenarlo. Entonces llegó un punto en el cual simplemente había que entregarlo al precio que fuera, aún pagando porque se lo recibieran y se volvió negativo. El precio de hoy del gas en Europa está negativo. ¿Y en cuánto cayó? Se está en 13%. Y entre otras cosas, aparentemente, los inventarios están muy llenos. Obviamente no hay donde colocar el gas. Y entonces por eso se desmoronó y nuevamente, entonces hay que pagar para que le reciban el gas y eso terminó haciendo esta situación. ¿Por qué? Porque los inventarios están completamente al tope, precisamente Europa preparándose para el invierno, entonces no hay donde meter el gas. Eso es una buena noticia porque Europa parece estar mejor preparado de lo que se esperaba. La mala es lo del lado derecho, Uy, y sí, ahí acabo con la vamos. gráfica, que yo no sé si usted alcanzó a mencionar esto el webinar pasado, Sí, pero muy poco, pero se lo lo cuenta miró. mucho mejor. No, pero pues básicamente aquí esto es muy sencillo. Entonces, esto es el mapa de bombardeos realizados en octubre 10 por parte de Rusia en Ucrania y áreas anexadas a Rusia ilegalmente. Los ataques continuaron. Ahí hay falta una U, toda la semana contra objetivos civiles. Y han continuado, por cierto, ustedes habrán visto en las noticias. Entonces, las zonas, esto es, la fuente es The Economist. Digamos que en el mapa de arriba las estrellas muestran las zonas que han sido bombardeadas, donde han caído misiles o rockets. Está Kiev ahí en la mitad, arriba de donde está la aire de Ucrania, y pues bombardearon una muy buena parte de las ciudades principales, digámoslo así, bueno, generando una tragedia, por supuesto, en vidas, esto como retaliación pues por la destrucción de la carrilera del tren de Putin, que es el que anexa Crimea allá abajo en el mapa a la izquierda abajo, esa fue la área anexada en 2014, y toda la parte rosada es Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson. Entre otras, Kherson parece que quieren que estos tipos van a terminar rompiendo una presa para inundarlo y están sacando a la población de ya a la fuerza, asustándola de que Ucrania, por lo que está avanzando en contra de las fuerzas de Rusia, va a lograr retomar Kherson. Entonces han sacado o deportado literalmente prácticamente a los civiles a la fuerza, a los horrores de la guerra. Entonces, toda esa zona, ¿ok? Que toda esta zona, que es Donbass, entre otras cosas, ¿cómo se llama? Es esa zona en donde, que anexó ilegalmente, teóricamente, con referendos obviamente falsos, este personaje siniestro, y en esencia, pues Ucrania ha venido logrando recuperaciones muy importantes. Entonces, ¿qué pasa? Que con estos bombardeos, entre otras cosas, están utilizando drones de fabricación iraní, y ahí ya hay otro rollo complicado porque vienen sanciones para Irán, porque aparentemente estuvo en Crimea entrenando a los rusos para utilización de drones kamikazes, es decir, que no son piloteados y caen y explotan y acaban y han venido acabaron con el 30% de la infraestructura de servicios públicos de Ucrania en las últimas 2 semanas. Entonces estamos hablando de una situación muy compleja. ¿Por qué nos referimos a esto? Porque obviamente podríamos estar aquí bastante, y como se dan cuenta ustedes, pues a mí no es que me apasione el tema de la guerra, pero sé el impacto que tiene para la administración de portafolios de inversión, la gestión de riesgos sobre monedas y commodities y el trading. Y como sé el impacto que tiene, me ha tocado ponerme a estudiar y entender qué es lo que pasa ahí. Y lo grave era, como decía Eduardo, uno antes ni se imaginaba que uno tuviera que estudiar lo que está pasando en una región del mundo en donde hay una guerra, y resulta que el problema precisamente es que por ser un productor tan importante de maíz, de trigo, como hemos dicho, de maíz, de trigo, y de aceite de girasol, Ucrania,
acuérdese que en agosto mostrábamos un contrato, un acuerdo que hizo Rusia con Ucrania con intervención de Naciones Unidas y de Egipto. Hablábamos en agosto, ¿se acuerdan que les contaba y pusimos un video inclusive del primer barco que estaba saliendo ahí del mar Báltico nuevamente con granos? ¿Se acuerda, Eduardo? Sí, claro. Entonces, que fue fundamental porque destrabó un poco la cadena de suministros, o empezaron a salir esta cantidad de granos que estaban ahí trabados, muchos de los cuales, entre otras cosas, de estas salas anexadas se ha robado el personaje este. Ustedes saben a quién me refiero. Y paró, entre otras cosas, una crisis alimentaria que se estaba tejiendo en África subsahariana. Entonces, el problema, digamos, aquí, ¿cuál es? Que debido a esta endurecimiento de la guerra, al problema el recrudecimiento de la guerra, a la venganza de este personaje por la destrucción de ese tren que él construyó, que es como algo así como su símbolo de éxito de la reconquista de Crimea, por el cual pasan, entre otras cosas, muchas de las armas que van hacia estas áreas desde Rusia, hasta estas áreas anexas desde Rusia, y por eso el atentado para que el tren cayera. Y viene pues todos estos bombardeos que han destruido, como les digo, el 30% de la infraestructura de servicios, atentando contra los civiles, porque en esencia van a estar muy seguramente muchos de ellos muriendo en el invierno por frío, por falta de electricidad, y van a estar muy probablemente, pues muchos pasando muy mal, tristemente. Pero el tema es que este acuerdo de que salieran efectivamente los barcos, con el acuerdo, Antonio y Eduardo, va hasta noviembre. No sé la fecha exacta, pero el acuerdo no se va a firmar nuevamente. Ojo con eso. El acuerdo no se va a firmar nuevamente por parte de Rusia. Entonces se van a bloquear la salida de los granos nuevamente, y adivine, Eddie, qué va a pasar con el precio de los alimentos. Pues otra vez para arriba, más inflación. Bueno, Y entonces ustedes quieren hacer trading estructural, ahí les dejo ese cuento. alguna, Obviamente eso puede cambiar, porque eventualmente puede cambiar, porque en estas guerras todo cambia con una rapidez. Entonces, hay que estar pilas con eso. Si eventualmente ese acuerdo no se firma y deja de salir nuevamente el maíz, el trigo, el aceite de girasol, que Ucrania es el principal productor de aceite de girasol del mundo, hay un impacto sin lugar a dudas en el precio de los alimentos. Y usted hablaba del aceite de palma, no hay una influencia directa de Ucrania en el aceite de palma. El tema es que al no haber aceite de girasol, se tiene que recurrir al aceite de palma para sustituir algunas de las cosas para las cuales se usa el aceite de girasol. Y Malasia, que es el principal exportador, entre otras cosas, en algún momento tuvo que cerrar las exportaciones para garantizar que el consumo de aceite de girasol dentro de Malasia estuviera abastecido, y en conclusión también terminó trabando o generando el impacto en el aceite de palma, que nuevamente ha corregido, creo que potencialmente también podría volver a subir si pasa todo lo que les está diciendo. Estoy diciendo que potencialmente va a pasar. Ahí me quedo, porque si no me quedo hablando de riesgo geopolítico toda la noche. No, pero eso pero, me fregó a mí porque yo compraba mi baguette a 2.600 pesos y ahora me cobran 3.400. Pues Bueno, después de qué meses que me va a tocar pagar 5.000 o yo no sé cuánto. no sé si 5.000, pero puede suceder que te pueda subir un poco más. Entonces, No, si yo fuera tú, me abastecería de baguette, pero como tiene el problema de que es un producto perecedero rápidamente, no, es que lo lo que bueno del tienes que hacer baguette, es comprar bastante y comértelo. no, porque entonces ahí me sale caro el médico con la gordura. o va a tocar cambiar el baguette fino de Antonio por un pan molde. No, Claro, o comprar el baguette congelado, porque también hay partes donde... métale mogolla a la vaina, hermano, no sea tan aristócrata. Pero Sí, sí. sí, el tema es que el que estaba consumiendo el pan molde, pues ya no va a poder comprar pan.
Y de eso habla un artículo que escribió Gustavo, que lo tenemos ahí también en el compendio de lecturas complementarias, que se llama Los huevos sobre la mesa. La Muy Reserva Federal interesante. y los huevos sobre la mesa. Ha escrito en Exacto, abril. Ujú. tal cual. Bueno, tenemos una pregunta al lugar de todo esto que estamos hablando, que es de Joseph, que dice, ¿cómo se podría alcanzar una verdadera globalización? Y a mí me gustaría empezar Pucha. como José, hablando de esto. bueno, alístense porque Ah, nos vamos hasta la medianoche. yo nunca me imaginé que fuera a terminar teniendo algunos conocimientos básicos de Biología. Epidemiología. epidemiología, después de que pasó esto del COVID en el mundo. Yo no me imaginé que un virus supuestamente producido por un animal en China fuera a afectar a mi familia en Bogotá. O sea, más allá de esa globalización, yo nunca había visto. Y como analista financiero, cómo afectó a todo el mundo económicamente, en el estilo de vida y en muchos otros aspectos. Y por otro lado, yo no me imaginé si lo que acaba de mencionar Gustavo, si se firma o no el acuerdo de granos, o sea, ¿por qué me va a afectar a mí el mercado que voy a hacer en la tienda que queda a una cuadra en mi casa si yo estoy lejos de Ucrania y de Rusia? Pero resulta que, a mi sorpresa, el 40% de los fertilizantes agrícolas que consumimos en Colombia vienen de esta región. Entonces, por tanto, van a tener que traer esos fertilizantes a unos precios mucho más caros. Por tanto, los productos van a tener Sin los hablar del precios, tipo de cambio. claro, los precios al productor van a terminar afectando los precios a los consumidores y voy a comprar los alimentos mucho más caros si se firma o no ese acuerdo en Rusia. Entonces, más allá de esa globalización, yo creo que no puede haber más. O sea, lo que pasa, el aleteo de una mariposa en un lado del mundo puede causar una catástrofe al otro lado del mundo. Es una cosa en el mundo en el que vivimos muy distinta a lo que era hace millones de años, muchos años atrás, pues. Y el contexto de globalización ahorita pues está más claro y vigente que nunca. Y lo que dice Gustavo, pues el tema de los mercados financieros está totalmente globalizado. La fortaleza del dólar es frente a todas las monedas. Y entonces, pues voy a tener mi moneda local en un país que está lejos de lo que tenga que ver con Rusia, Ucrania, la cadena de suministros y la pandemia, pues va a verse afectado porque con el tipo de cambio mucho más depreciado, voy a tener que traer los productos importados a mi país a un precio mucho más alto que va a afectar en últimas a los consumidores. Así es. Bueno, nos toca seguir. La pregunta está durísima, José. No podemos Traté de resumirlo. no podemos meternos tan fuertemente a contestar esta pregunta de cómo se puede alcanzar una verdadera globalización, pero yo me atrevería a decirte rápidamente que lo que vamos es a un proceso de marcha muy rápida de desglobalización, porque el hecho de que las cadenas de suministros hubieran fallado como fallaron y el hecho de que eventualmente una sequía en China afectara una fábrica o que la política de cero COVID de China afectara una fábrica y que por eso no salieran, no fueran los trabajadores a trabajar y afectar a la producción y en consecuencia afecte la producción de semiconductores y en consecuencia no lleguen los semiconductores o los chips a, a, a los Estados Unidos, ha hecho, entre otras cosas, que el gobierno Biden recientemente haya firmado no sé cómo se llama exactamente eso, pero pues digamos una orden del gobierno con el espíritu de invertir no me acuerdo cuántos billones de dólares en incentivar la producción de semiconductores en los Estados Unidos para así evitar la dependencia de la producción de semiconductores en China. Eso se llama desglobalización como un ejemplo. Bueno, De pasemos. acuerdo, de acuerdo. Pasemos, por Todos, favor. cuando el Sí, plan A falla, tiene que entrar a jugar el plan B, ¿no? Porque no nos podemos quedar sin petróleo, sin semiconductores, sin
fertilizantes agrícolas, Así es. Entonces la interdependencia se va a acabar paulatinamente. Es posible que no lo alcancemos a ver nosotros en la vida natural, la individualización total, o es posible que sí, porque esto funciona muy rápido. Pero vamos abajo, si quieres, Antonio. Aquí tenemos las tasas del Banco Central. Vamos a pasar rápido porque creo que vamos bastante rezagados en tiempo. Tasas de bancos centrales, pues de esto lo hemos visto ya varias veces. Tenemos ahí las tasas de Colombia, de la Reserva Federal. La tasa de Colombia por ahí está en amarillo, creo. La de Colombia está en blanco, está al 10. Está el 10%, ok. Ah, perdón, tiene razón. En amarillo está la el Banco Central Europeo, 1.25, ¿estoy bien? Sí. La Reserva Federal con su 3.25 que hemos hablado, que va a 4.75 a 5 rápidamente, muy posiblemente. El Brasil con 13.75, que ya logró un impacto en inflación. Entre otras cosas, lo vimos allá arriba, cómo se vino abajo la inflación en Brasil. Hay elecciones en Brasil. Una de las preguntas es si va a haber mayor devaluación o no del real. Es posible que sí. Las encuestas muestran que Bolsonaro ha recuperado una buena parte de la ventaja que le llevaba a Lula. Ese sí es un voto finish, pero de los de verdad, verdad. El domingo hay que estar muy pendientes. Si gana Lula, probablemente vamos a tener una situación de mayor depreciación. Si gana Bolsonaro, una de menor depreciación. Mi invitación sería que cualquier posición que tengan abierta la cierren antes del viernes. Y ese es un muy buen ejemplo de cómo de por qué no debe entrar uno en una posición en una moneda exótica, como le llaman al real brasilero, antes de una noticia como esa. ¿Ok? Porque eso es básicamente un tiro al aire. No es más que eso. La idea de participar en mercados financieros no es llegar a un escenario binario, porque pues eso es como llegar a un casino y apostarle al rojo o al negro. Así es. La idea de esto es poder llegar a entender qué está pasando en el mundo, a entender hacia dónde va la corriente, cuál es la tendencia y poder montarse sobre esas tendencias y obtener pues una probabilidad más alta de que al lado, sea comprando o vendiendo, pues uno va a obtener éxito, pero pues anticipadamente con una probabilidad mucho más alta de un 50-50, porque pues no tiene mucho sentido una apuesta en un portafolio de esa manera. Así es. Miremos abajo el rezago de la FED, Antonio. Ahí está. El rezago de la FED. Ese es el mejor título que le encontramos para esa gráfica. Entonces tienen ustedes la tasa del Banco Central, que comienza a subir en febrero de 2022, sube a 3,25%, una probabilidad altísima de que vaya, para que lo tengan ahí grabadito rápidamente, al 4,75% muy posiblemente para enero. Una inflación al 8,20%, ya hablamos que la inflación básica sin alimentos y energía está al 6,6% por encima de lo esperado. Ya mostramos la descomposición de la inflación, cómo está pegando el tema de servicios, contribuyendo a la inflación, cómo alimentos y energía está contribuyendo negativamente por la caída, entre otras cosas, de los precios de gasolina por subsidios del gobierno en Estados Unidos y por la caída del precio del petróleo, tanto del WTI como del Brent. Pero tenemos un rezago enorme y aquí va la cábala, Eduardo, que esta sí no se la espera usted. A ver. La Reserva Federal va a tener que llevar la tasa más arriba del 5%. Se lo compro. Y no lo está diciendo nadie todavía. Lo que sí están diciendo es que no es posible. Y aquí hay un problema que es bien complicado, que ya me lo estuvo contando la inflación en la entrevista. Y es que esto no se corrige solamente por un tema de que estos suban las tasas de interés todo lo que quieran y le peguen al consumo y lleven al país en recesión, que se corrija eventualmente la cadena de suministros, cosa que pues está, si vemos los indicadores, ciertamente ha corregido, pero pues se puede complicar nuevamente eventualmente con el tema de Rusia y Ucrania, especialmente en la parte de alimentos. Pero
esto tiene que ver con un problema complejísimo que se dio en la pandemia, que fue con el cambio de los hábitos de trabajo. Porque básicamente los salarios subieron, van a seguir presionados, porque en esencia la gente no quiere trabajar. Entonces las empresas están en una sin salida bien complicada y ahí hay una inflación metida que es delicadísima, que no se corrige con las tasas con las tasas de interés. Por el contrario, porque en un punto determinado simplemente lo que está pasando es que no es suficiente el incremento salarial que se ha dado, que ya hemos visto esas gráficas en algún punto, para lograr que la gente vuelva a trabajar. Y es simplemente porque la gente cambió, entendió que el trabajo no es todo en la vida. Mire la complejidad del tema. Entonces, ahí le dejo ese cuentico. No es con las tasas de interés que la inflación va a bajar, y olvídese de que vaya a bajar a la meta de inflación del 2% de Estados Unidos. Esa meta de inflación es absolutamente hoy en día absurda, no pueden mantenerla. Eso quiere decir que cuando, o sea, el ciclo, lo que dice usted es que el ciclo va a llegar al 5% de tasas de la Reserva Federal, pero será pues el siguiente año, o cree que se puede extender hasta el Lo que quiero decir es que la 2024. Reserva Federal va a tener que subir la tasa de interés por encima del 5%, muy probablemente no más allá que al final del primer trimestre del próximo año. Tan pronto como eso. Fuerte. Y adicionalmente que la inflación potencialmente va a ser hasta 6,5%, la inflación total, y la básica no le va a ceder de 5%. Bien. Eso para que quede ahí anotado y después revisamos las cábalas en marzo del próximo año o en abril. Es que por donde uno lo vea, yo creo que el componente que usted menciona sí es bastante inesperado y curioso y sui generis, pero si uno ve los factores que tiene la inflación acá, siguen los mismos: Rusia, Ucrania, cadena de suministros, demanda agregada, y todo eso finalmente entra por el mismo embudo y va hacia la misma dirección. Entonces, yo creería que es factible esta proyección, porque todavía no hay nada que dé el brazo a torcer de los factores que nos tienen acá. Así es. ¿Y eso cómo implica? ¿Qué importancia tiene? Por si acaso alguien tiene alguna duda del público que está en vivo o que está viendo esto pregrabado. La importancia que tiene es muy sencilla, que la señalaba Antonio en la pregunta que hizo al inicio del webinar. El dólar va a seguir fuerte, precisamente porque el incremento de tasas de interés muy probablemente sea mayor. Entonces, salvo modificaciones muy especiales, olvídense de que la libra esterlina se va a ir de nuevo de 1.13 a 1.20. Cuando llegó a 1.04 ahorita, cuando la renuncia, cuando el anuncio del recorte impositivo absurdo que tumbó finalmente a la primera ministra, la sacó ahí de la casa con el número 10, y ahora pues tiene la primera ministra más corta de la historia, 42 días. En 42 días acabó con el país. Bueno, mentira, no acabó con el país, le dio el tiro de gracia, porque el anterior ya había acabado con él, el señor Johnson. Y eso viene del Brexit, etcétera. Entonces, ojo con eso, porque Libra está 1.1280, 1.1290 tal vez ahora, Eddie. Ahorita podemos poner la plataforma rápidamente, pero olvídense de Libra 1.18. Esto más bien es una tendencia bajista nuevamente, por más de que el señor Sunak pueda hacer, digamos, darle mucha credibilidad al mercado. Los bonos de Inglaterra están a unos niveles extraordinariamente altos. Esto llegó a cotizar a un riesgo que parecía un país emergente. ¡Qué vergüenza! Después usted tiene la situación del yen a 148,5, habiendo llegado a 150, el Banco Central de Japón interviniendo, tratando de que baje. Es divertido porque interviene y vuelve y rebota de inmediato, como pasa con las intervenciones de los bancos centrales.
Entonces, pues mire a ver usted qué es lo que opina de lo que puede ser interesante en el yen japonés. Tiene que buscar los soportes y las resistencias y entender estructuralmente qué está pasando y ver que la inflación en Estados Unidos, en Japón se disparó, como podemos ver por ahí a la derecha, yo no sé dónde está esto, se me perdió la inflación de, aquí está, mire ahí a la derecha, mire qué interesante, la inflación de Japón. Tiene usted la inflación de Japón a 3%, recientemente mire ese incremento que tuvo de 2,5 a 3% ¿cierto? Y el Banco Central de Japón con tasas negativas. Entonces, claro, obviamente el Banco Central de Japón con tasa negativa, la Reserva Federal con la tasa alcista, el yen japonés perdiendo valor, Antonio, que era predecible, entre otras cosas, contra el dólar, ¿cierto? Obviamente no predecible que llegara a 150, pero sí que tal vez es el precio más alto desde, no sé, tal vez desde el 80 y pico, creo yo. El máximo fue 151.94, luego de que esto fue alcanzado exactamente el 21 de octubre. Luego intervino el banco y lo llevó a un mínimo el mismo día de 1,46 más o menos, y un rebote de nuevo arriba los siguientes 3, 4 jornadas a niveles de 1,49 y ahorita está alrededor de 1,48, 148, 148. Ahora, mire usted, párele bolas a esto, cuidado, párele bolas, señor participante, en vivo o no. La inflación el objetivo de inflación de Japón se fue porque era 2%. La probabilidad de que tenga que subir la tasa de interés en algún punto se hace cada vez más alta para empezar a perseguir la inflación. Están importando inflación por la devaluación del yen, y importando inflación de verdad. Tienen un problema de que son importadores netos de petróleo. Entonces, obviamente, importan inflación por el lado de precios altos de petróleo, que les ha cedido un poco, pero que les empezó a generar los grandes problemas por ese lado también. Entonces, están importando inflación por depreciación. La meta no era 2%, está en 3% la inflación. O sea, si estos tipos llegan a anunciar una subida de tasa, téngase, porque lo único que espero es que usted no esté largo en dólar contra yen, porque se va a dar, pero con el alma. Entonces, si quiere, volvamos, porque eso es hay digamos, un consejito. Echemos para la izquierda, mucho cuidado. O sea, trades muy corticos, mucho cuidado. Entrada y salida, nada de posiciones estructurales. Eso ahí está más caliente que Ucrania. Bueno, y esto es el Banco Central, ese pues ni hablar, el rezago que tiene el Banco Central de Europa 1,25 con la inflación al 9,30, ahí todos lloramos. Esta semana hay anuncio, van a subir la tasa de interés, 0,50% dicen los pronósticos, probablemente a 0,75. A mí no me extrañaría que eventualmente hubiera a 1,75, que hubiera una sorpresa, nadie está hablando de 0,75 o muy pocos, pero no me extrañaría que hubiera una sorpresa. Si eventualmente se nos va una subida superior a la esperada, de 0,50, pues vamos a tener un euro pues fortaleciéndose un poco, seguramente tendiendo hacia par, ¿cierto? Para que le pongan atención. Muy difícil que pase de par porque por el otro lado el Banco Central, la Fed va también a estar subiendo tasas, de forma tal pues que está muy buena pues la novela para seguirla. Son las 7:37, estamos pasados completamente. Yo creo que vamos a tener que pasar una gotica más hacia abajo rápidamente y cerramos en unos minutos para que la gente que amablemente nos está acompañando no se nos vaya. Yo creo que estos índices dejemos para que la gente los mira, los hemos visto, ¿cierto, Dedio? ¿Quiere decir algo ahí? Sí, no, está bien, únicamente resaltar la línea amarilla del empleo en Estados Unidos que está bastante alta, es una economía de pleno empleo, con los indicadores que se ven abajo. De desempleo al 3,5, ¿no? Desempleo, pues sí, exacto, es como lo multiplicó, la vuelvo negativa, entonces arriba es empleo y abajo es desempleo. De acuerdo. Ajá. Okay. Y el resto de indicadores, pues decreciendo en general, de indicadores líderes que tomamos ahí.
Perfecto, que ya los hemos visto mucho. Para los que no han visto todos los webinars, hay como 3 webinars donde se habla todo el tiempo de indicadores líderes, para que los busquen y los encuentren y entiendan qué son y por qué son, que son fundamentales para usted entender para dónde va la economía. ¿O no, Eddie? Claramente. Bueno, el impacto en el mercado accionario, vamos a ver los impactos rápidamente. Esto es obviamente es muy complejo lo que está pasando. En general los indicadores pues han tenido caídas. El S&P recientemente, ahí tienes el 3.800.26 del cual yo les hablé si uno compra 3.800 o no, allá arriba en las preguntas que formulábamos. Entonces, bueno, ¿será que es un rally en medio de un mercado bajista? Bueno, hay los compradores, digamos, los que se llaman de los dips, de las profundidades, de alguna manera, de cuando los deep buyers, digámoslo así, que están comenzando a entrar, que pareciera que están viendo que la Reserva Federal eventualmente no necesariamente tiene que subir la tasa de interés antes. Por supuesto, eso contradice lo que yo acabo de plantear, que no tiene que subirlas tanto como se esperaba. Y hay que tener mucho cuidado ahí porque esto puede ser nuevamente otro rally más en medio del mercado bajista. Recordemos que el S&P, ¿qué bajo hizo? Yo no sé si usted... Sí, claro, acá lo tengo. El Standard & Poor's alcanzó 3.500 abajo. 3.500 y ahí tiene el rebote hasta 3.800. Sí, 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 si nos remontamos al análisis técnico, las líneas de tendencia, la línea de tendencia primaria sigue intacta, la secundaria intacta, y lo que hizo fue, lo que está haciendo ahorita es una corrección. Esa corrección se encontraría cerca por niveles de 3.860, 3.850 con la línea de tendencia secundaria, que es la línea de tendencia que viene desde agosto, pero la línea de tendencia primaria bajista en el Standard & Poor's viene desde diciembre del 2021, o sea, prácticamente todo lo que lleva este año, y está muy lejos de llegar a romperla todavía. Esto es un rebote de gato muerto, como dicen algunos analistas de mercado, o simplemente una corrección de la tendencia bajista estructural. Pareciera más bien, ¿no? Sí, uno Sí. haciendo calas esperaría que no suba mucho más, pero ojo con las posiciones estructurales ahí. Bajemos, si quiere, yo creo que con el S&P tenemos en los alimentos. ¿Qué está pasando? Bueno, ahí tenemos tenemos el trigo, el maíz, ¿no? Sí, ¿Sí? sí. Y, Eh, y el aceite de corn oil. Ajá. ok, perfecto. Y lo que tenemos ahí básicamente como se ve, digamos que eh, han bajado un poco los precios. Y ya hablamos un poco de esto, de lo que podía pasar. El blanco es el maíz, más naranja Ah, es el trigo, ¿ok? sí, perdón. Sí, el otro, el otro era del que estaba hablando al principio. No el aceite de palma, sino el El otro. aceite de girasol, Exacto. ¿ok? Ese es. Y después Ujú, el cabo es el aceite de girasol. Y ujú. note pues que ha habido incrementos de precio, ¿sí? Después de los bajos que hizo. En el caso del trigo, han bajado los precios, y en el caso del maíz de alguna manera se han mantenido en las últimas semanas, pero hay que pararle bolas a la cosa, porque si pasa lo que les estoy diciendo desde el punto de vista que no se firme nuevamente el acuerdo para que puedan salir los granos por el mar Báltico, pues vamos a tener incrementos mayores a los que tienen. Los invito a que tomen una foto, ya ustedes la van a tener, pero para que tengan ahí sus 681 y 839 y miren al final de noviembre cómo está, y me atrevería a decir que ese 681 va a estar más alto y que el 839 va a estar más alto también, y el 3979 muy probablemente también. Corrijo rápidamente que sí, es el aceite de palma. El Ok, contrato, el contrato más líquido del crude y palm oil, o ok, sea, el aceite de gracias. palma. Gracias, sí, yo no me acordaba ese símbolo que era. Muchas gracias, porque ahí sí me puso a patinar. Ok, bajemos a los metales rápidamente. Ahí tenemos el, el cobre, es el más clarito.
a 7.624, después tenemos platino y el oro está estancado en 1.650, más o menos 1.651,28, llegó a 1.720, 30 recientemente, Eddie. Yo estoy hablando de memoria en mi mente la gráfica, me corrige por favor si es así o no. Sí, 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 está bien. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí. Ok. Había hecho antes un bajo por ahí en 1.600 y está estancado en 1.650 y yo pensaría que en algún momento debería responder a la inflación. No ha pasado, el dólar está siendo el refugio que no es el oro, entonces hay que pararle bolas. Estructuralmente uno podría pensar que hay una compra, si se acerca más a 1.600, para que le pongan atención y hagan sus análisis. Hablando del oro, Chile pues está muy enredado con la caída del cobre, obviamente. La caída del cobre es estructural, entre otras cosas, por la falta de demanda de China. Y ahí hay una situación que pues habría que mirar un poco más la gráfica en detalle para entender las monedas. Rápidamente, y no sé, me avisa si tiene algo más para decir. Porque No, ahí estamos bien. Básicamente el de las monedas arranca normalizado a 100 de lo que llevamos de este año. Entonces, el punto cero es exactamente ese enero, 1 de enero del 2022. Y lo que se ve es que la que más se ha depreciado claramente es el yen. Eso es un 29% de lo que se ha depreciado. La que sigue es la libra, 21%, ¿sí? Arrancando ese 100 está 121. Y pues con los factores de riesgo locales en Colombia, pues se depreció mucho más el peso colombiano para estar en este momento en segundo lugar de este grupo de monedas que sacamos acá. Y digamos la que menos ha sufrido puede ser el franco suizo, solo se ha depreciado 8,85% este año, pero pues claramente todas las monedas perdiendo valor frente al dólar, por lo que ya veníamos mencionando anteriormente, que es Estados Unidos, las tasas de interés. muy bien, y entonces, bueno, ahí tienen el resumen de dónde están las monedas. Miremos el tema de la energía rápidamente y tenemos pues el tema de el gas y el petróleo. El petróleo, como hemos hablado, en 93.26 en ese momento el Brent, y el precio del gas natural en 5,17. Decíamos que si debíamos comprar ahí gas o petróleo a 93 o venderlo, está en un rango. Yo le pararía más bolas al rango en ambos, de forma tal que busquen las tendencias, las líneas de tendencia, busquen los rangos, las bandas estructurales, hagan sus Fibonacci, busquen sus soportes y resistencias, encuentren dónde están y más bien, ojo, porque ahí lo que hay es eventualmente más bien posibilidades de trading corto, porque la incertidumbre es demasiado grande para meterse en posiciones estructurales. ¿Esa era la última o no? Sí, ahí ya creo que... Y tristemente, colorín colorado, con 15 minutos después, pues este seminario o webinar se ha acabado. De forma tal que si tienen preguntas, cuéntenos, que estamos hoy regalados en el tiempo de queridos, porque pues hacía rato no había webinar, entonces podemos responder algunas preguntas rápidamente. Yo aquí abusando del tiempo de Eduardo y Antonio. Esta tarde estamos cansados, pero estamos a su disposición. Y si usted está viendo esto en pregrabado, envíe sus preguntas al email que está allá arriba. Con mucho gusto tratamos de responderles. Ese es el email personal mío. Y si quiere contarle a sus amigos, a sus conocidos, a sus estudiantes de las universidades, etcétera, que existe este webinar y que es gratuito, ¿no? Cuéntenle que no todo lo gratis es malo. De acuerdo, Y ahí hubo gente que entró como a la mitad, creería yo. Pues pueden ver la primera parte en la grabación, aparece en YouTube, ahí en el OneNote. Les va a llegar un email mañana, Antonio, ¿no es cierto? Que les llega un email más tardecito por haber asistido. sí, no, mañana a las 24 horas de terminado, de empezado. Y ahí les aparece un link a Zoom con un password.
si quieren verlo en Zoom y usar el password, entren a Zoom y descarguen el webinar, porque Zoom después los quita, ¿no, Antonio? Después se Sí. borran de Zoom. Entonces hay que Pero esperar a YouTube. pero los ponemos en YouTube, pero más o menos en YouTube IronFX nos los pone a los 2 días. Es decir, que miércoles estaría, puede que mañana martes ya esté en YouTube. Pero hay Bueno. una cosa también que hay que recordar, Gustavo, y es que como tenemos una serie de feriados en Colombia, dentro de 8 días vamos a tener webinar nuevamente. Es posible, no está confirmado ¿No todavía está confirmado? con Bueno. IronFX, entonces hay que confirmar, pero pues les dejaremos saber o se les dejará saber obviamente por el mensaje que se envía si en 8 días habrá el webinar o no lo habrá, y cuál va a ser la frecuencia o cuántos webinars vamos a tener en noviembre, o si vamos a tener en octubre 31 de Día de las Brujas webinar. Entonces, eso era. Pues de nada, José, con mucho gusto. Bueno, yo creo que estamos listos, ¿o qué? ¿Quieren Sí, ver estamos al listos. tipo de las escaleras de nuevo? ¿O qué quieren? Estamos bien, estamos listos. Estamos Ahí listos. se va a ver la repetición después, pendientes de amenazas nucleares, pendientes de firmas de contratos de granos, pendientes de bombardeos en Rusia, Ucrania, pendientes en decisiones políticas en Latinoamérica, un montón de cosas, ¿no? Decisión de tasas de interés Decisión de de los tasas, bancos centrales. ajá, decisiones de tasas de interés de los bancos centrales a final del mes, principio de mes, los datos de inflación y el río bastante revuelto, ¿no? Hay que ser cuidadoso, pero también aprovechar las oportunidades. Muy bien. ¿Preguntas hay alguna, Antonio, por ahí o no? No, no hay pregunta. Estamos bien, perfecto. Tan claro como el petróleo, no, No. bastante más claro. Entonces, pues muchísimas gracias por haber asistido. Gracias, Antonio Eduardo, por el esfuerzo. Gracias, Gustavo, por el esfuerzo. Por ahí me vi un mensaje el otro día que decía que uno tiene que aprenderse a felicitar a uno mismo, porque el que se tiene que felicitar es uno. No tiene que esperar que nadie lo felicite. Entonces, felicitémonos nosotros mismos. Entonces, extraordinario, y muchos mensajes, y bueno, que tengan aquellos que están aquí, que tengan una feliz, seguramente tarde o noche. Muchas gracias por acompañarnos, y que estén en paz con sus familias. Feliz noche. Hasta Feliz luego. noche, gracias.